Vamos a empezar un viaje por la grandiosa historia del idioma inglés, que tiene más de 5.000 años de historia, incluso prehistoria. No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Los filólogos han revelado una muy larga historia del idioma inglés que puede remontarse a lo que se hablaba en el cuarto milenio antes de Cristo. Después se convirtió en protogermánico alrededor del año 500 a.C., y después al inglés viejo, separándose de otros idiomas germánicos como alemán y holandés. Es fundamental ver esta larga trayectoria del idioma inglés para comprender sus relaciones con otras lenguas, lo que te ayudará a mejorar tu conocimiento de idiomas extranjeros. Vamos a iniciar un viaje al pasado, remontándonos a más de 5.000 años, para descubrir distintos aspectos interesantes del inglés. En comparación con el español, descendiente del latín que era la lengua oficial del Imperio Romano, con el griego antiguo y con el sánscrito, la lengua clásica de la India, solemos saber menos sobre la historia del inglés, pero conocerla es útil para entender su gramática y vocabulario. Hoy queremos mostrarte la historia de la lengua inglesa para que puedas profundizar tu comprensión. Este vídeo está dividido en dos partes, ya que este tema es muy extenso. El antepasado más antiguo del inglés que sabemos hoy es la lengua protoindoeuropea, o el pie, hablado por habitantes que vivían en lo que es hoy en día Ucrania y sur de Rusia, y se calcula que existió entre el 3500 y el 3000 a.C., es decir, hace entre 5500 y 5000 años. Los hablantes del protoindoeuropeo domesticaron caballos, lo que les permitió recorrer largas distancias y, a medida que viajaban por Europa y Asia, su lengua se fue extendiendo desde el subcontinente indio y el noroeste de China hasta parte del Oriente Medio y casi toda Europa. Más tarde el inglés, el francés, el español, el portugués y el holandés, descendientes del protoindoeuropeo, empezaron a hablarse también en África y las Américas. Debido a la influencia del dominio colonial de las superpotencias europeas, y todas las lenguas hijas del protoindoeuropeo se denominan lenguas indoeuropeas. Aunque carece por completo de archivos escritos sobre el protoindoeuropeo debido a su antigüedad prehistórica, fue William Jones, un filólogo británico que estudió en la India en el siglo XVIII, quien descubrió similitudes entre el sánscrito, una lengua clásica de la India, y el latín y el griego antiguo, lenguas clásicas europeas, e insinuó que estas lenguas podrían provenir de un antepasado común. La existencia de tal antepasado común entre estas lenguas fue comprobada posteriormente por hallazgos académicos no solo de filólogos, sino también de antropólogos y arqueólogos. La familia de lenguas indoeuropeas está formada por las lenguas germánicas a las que pertenecen el inglés y el alemán, por las lenguas itálicas que incluyen el latín, idioma del antiguo Imperio Romano, y sus descendientes, como el español y el francés, por las lenguas eslavas que incluyen el ruso, el polaco y el ucraniano, entre otras, por las lenguas bálticas que incluyen el lituano y el letón, por las lenguas celtas que incluyen el irlandés y el galés, entre otras, por el griego, el albanés y el armenio, que tienen sus propios subgrupos independientes, por las lenguas iranias que incluyen, por ejemplo, el persa y el kurdo, y por las lenguas indoarias que incluyen el sánscrito y sus lenguas hijas como el hindi, el urdu y el bengalí, entre otras. También se han identificado como lenguas indoeuropeas dos grupos de lenguas muertas, las lenguas anatolias, que incluyen el hitita y otras lenguas habladas en la actual Turquía, y las tocarias, que se hablaban en lo que sería hoy en día el noroeste de China. Estas lenguas indoeuropeas todavía comparten algunas similitudes en vocabulario y gramática, incluso después de más de 5.000 años de separación. Te presentamos algunos ejemplos de palabras relacionadas. Tanto las palabras españolas padre y madre, de origen latino, como las inglesas de father y mother son cognados, o sea, ambos se remontan al protoindoeuropeo. Asimismo, la palabra hexágono es de origen griego, pero si sabes que la H griega es una variación de la S, la conexión con sex, 6 en latín, es obvia. Свет, Que significa luz en el nombre. Светлана, Un nombre común para las mujeres rusas es de la misma etimología que white, o sea blanco en inglés. La palabra yoga también deriva del sánscrito que significa conjunción, y es un cognado de yugo en español. Muchas otras palabras de origen protoindoeuropeo se siguen utilizando en inglés, y algunas de ellas son cognados de otras palabras de origen latino o griego. Por ejemplo, las palabras inglesas knight, brother, foot, heart, wise,
Palabras nativas del inglés que significan noche, hermano, pie, corazón y sabio, respectivamente, son cognados de las palabras inglesas de origen latino, nocturne, fraternal, pedestrian, cordial, vision. o sea nocturno, fraterno, peatón, cordial y visión. Del mismo modo, las palabras inglesas Work, queen, wheel, no, carve. que significan trabajo, reina, rueda, saber y tallar, respectivamente, son cognados de otras palabras inglesas de origen griego. Energy, gynecology, cycle, diagnosis, graphy. Que significan energía, ginecología, ciclo, diagnosis y grafía, respectivamente. Muchas de estas palabras han sufrido importantes cambios de pronunciación y significado a lo largo de su dilatada historia, pero es interesante descubrir que comparten el mismo ancestro. La gramática protoindoeuropea debe ser reconstruida en base a varias lenguas hijas, por supuesto, ya que no existe ningún archivo escrito de aquella época. Sin embargo, a juzgar por las informaciones disponibles en Wikipedia y diccionario, basadas en las estimaciones de los filólogos, parece que era muy compleja en comparación con el español, con el inglés y con otras lenguas contemporáneas. En primer lugar, los casos. Mientras que en español y en inglés moderno los casos existen solo para los pronombres, en el protoindoeuropeo se usaban varios casos para los sustantivos y los adjetivos comunes. Mientras que los pronombres ingleses solo tienen 3 casos, o sea nominativo, genitivo y acusativo, el protoindoeuropeo tenía 8 y también tenían géneros masculino, femenino y neutro, singular, dual y plural. La conjugación de los verbos también era compleja, con 4 modos diferentes: indicativo, imperativo, subjuntivo y optativo, y 9 conjugaciones distintas según la persona, singular, dual y plural. En cuanto a los tiempos, solo había 2, presente e imperfecto, mientras que el perfecto se expresaba utilizando un verbo distinto. Además, había 2 tipos de voces, activa y medio pasiva, y mientras que la voz activa se utilizaba como verbo transitivo, expresando un movimiento que actúa sobre otra persona, como despertar a alguien, la voz medio pasiva era un verbo intransitivo, que significaba un movimiento que actúa sobre sí mismo, como despertarse. Luego, los modos. En inglés moderno, ya no existe ninguna conjugación particular del subjuntivo, pero el concepto mismo sigue subsistiendo. Vamos a ver el texto de It's important that he talk with his professor. Es importante que él hable con su profesor. Si bien el verbo Talk. parece mal conjugado por carecer de la S, en realidad esta es la propia conjugación del subjuntivo que toma la misma forma que el infinitivo. En cuanto al imperativo, algunos verbos españoles mantienen todavía hoy sus propias conjugaciones, distintas de las de otros modos, por ejemplo ten para tener y sal para salir, mientras que en inglés siempre se usa el infinitivo. Y en español el optativo se ha integrado totalmente al subjuntivo, aunque sigue habiendo su uso, por ejemplo, que Dios te bendiga. Mientras que en inglés se expresa con el verbo auxiliar. May. Por ejemplo, May God bless you. en cuanto a los ejemplos de textos en protoindoeuropeo, puedes encontrar La oveja y los caballos, y El rey y el dios, creados y pulidos por filólogos, así como otros vídeos sobre expresiones básicas como los saludos. Hemos incluido enlaces a esos vídeos en la lista de reproducción protoindoeuropeo, para que puedas verlos y escuchar la pronunciación. De todos modos, cuando estudies el alemán, el francés, el ruso, el griego, el hindi, el persa o cualquier otra lengua indoeuropea, te sorprenderá encontrar una serie de similitudes. Después los indoeuropeos se dispersaron por distintas regiones del mundo, y los que emigraron a lo que hoy es Dinamarca y el sur de la península escandinava se convirtieron en germánicos, mezclándose con la población autóctona. Hablaban el protogermánico, antepasado de varias lenguas germánicas como el inglés, el alemán, el holandés, el danés, el sueco, el noruego y el islandés, entre otras. Los filólogos estiman que esta protolengua incorporó una serie de palabras no indoeuropeas, incluidas palabras de uso común como Hand. God. King. Winter. que significan mano, dios, rey e invierno respectivamente. Las lenguas germánicas pueden dividirse en 3 subgrupos: las germánicas septentrionales, las germánicas occidentales y la ya desaparecida germánica oriental. Las septentrionales incluyen la mayoría de las lenguas nórdicas como el sueco, el danés, el noruego y el islandés, que se desarrollaron a partir del nórdico antiguo, una lengua muy extendida en toda Escandinavia a principios de la Edad Media, y siguen siendo bastante similares.
Pero ten cuidado, el finlandés no es ni germánico ni indoeuropeo, sino que pertenece a otra familia lingüística de las urálicas, al igual que su vecino del sur, el estonio, más allá del mar Báltico y el lejano húngaro. La lengua germánica oriental más conocida es el gótico, hablado por los godos que estuvieron activos desde finales de la antigüedad hasta principios de la Edad Media, pero ahora es una lengua muerta. Las lenguas germánicas occidentales incluyen, además del inglés, el alemán y el holandés, entre otras. La característica más importante de las lenguas germánicas es el cambio consonántico, llamado ley de Grimm. Fue descubierta por Jacob Grimm, el mayor de los hermanos Grimm, famosos por sus cuentos de hadas. Mientras que el protoindoeuropeo tenía las consonantes sonoras y aspiradas BH, DH y GH, las sonoras y no aspiradas B, D y G, y las no sonoras y no aspiradas como P, T y K, cada una se desplazó hacia la derecha, y las no sonoras y no aspiradas se convirtieron en fricativas. Esta pantalla muestra que las mismas consonantes entre el protoindoeuropeo y el protogermánico significan cómo cambió cada consonante. Veamos ejemplos. La B aspirada pasó a F en latín, pero en inglés se pronuncia como B sin aspiración. Las equivalentes en latín de las palabras inglesas brother y bottom son frater y fundus. A continuación, el sonido P se mantuvo en latín, mientras que cambió a F en inglés. Las palabras inglesas father, fish y foot corresponden a pater, piscis, pes y pedis, respectivamente en latín. Sobre la última pes, pedis indicamos el caso nominativo y el genitivo, ya que las consonantes omitidas en el caso nominativo en latín pueden aparecer en otros casos. A continuación, la D se mantuvo en latín, mientras que se transformó en T en inglés. Las palabras inglesas two, ten, tooth corresponden a las latinas duo, decem y dens, dentis. Además, la pronunciación de la letra K, escrita como C en latín, cambió a H en inglés. Podemos ver claramente que las palabras inglesas heart, head y hound corresponden a las palabras latinas cor, cordis, caput, capitis y canis. Por último, la pronunciación de CU en latín se escribe WH en inglés y se pronuncia como who. Las palabras inglesas what, when, white corresponden a las palabras latinas quod, cuando y a la palabra rusa Свет. Las lenguas eslavas de las que forma parte el ruso, las lenguas bálticas y las lenguas indoiranias se denominan lenguas satem, de satem, que significa 100 en la lengua iraní clásica llamada Avestán, ya que el sonido K se convirtió en S. Como este cambio no se produjo ni en las lenguas itálicas ni en las germánicas, estas palabras se denominan palabras kentum, de kentum que significa 100 en latín. El protogermánico se dividió hacia el año 1 después de Cristo en los tres grupos que ya hemos mencionado, septentrional, oriental y occidental. Después se diversificó aún más, pero podemos destacar dos reglas gramaticales que son comunes a todas las lenguas germánicas, lenguas V2 en que el verbo suele venir en el segundo lugar y el umlaut. Se cree que ninguna de ellas existía en la época del protogermánico, pero surgieron de una forma u otra en diferentes lenguas germánicas, lo que las convierte en características únicas de este grupo lingüístico en comparación con otras lenguas indoeuropeas. En primer lugar, la lengua V2 significa que el verbo aparece en segundo lugar después de que aparezca el tema, mientras que el verbo aparece en primer lugar en el caso de las oraciones interrogativas o subjuntivas. Originalmente, mientras que en las lenguas indoeuropeas los verbos tendían a ir al final de la frase, como se observa en latín e hindi, el orden de las palabras era bastante flexible gracias a las declinaciones complejas. Las lenguas germánicas se convirtieron en lengua V2 poniendo el verbo en primer lugar y la palabra tópica aún más antes. En el caso del alemán, por ejemplo, el verbo va primero en las preguntas sin pronombre interrogativo, y las oraciones subordinadas mantienen el orden protoindoeuropeo de terminar con un verbo. Pero en una oración normal, el verbo viene después del tema. Así, la frase «hoy he ido a la biblioteca a pie con ella» puede expresarse de varias maneras, como se muestra en la pantalla, dependiendo de lo que se quiera enfatizar. Básicamente, el inglés moderno no es una lengua V2 sino SVO, por lo que normalmente el verbo va después del sujeto. Pero algunos adverbios como hardly, never, so pueden ir antes del verbo como remanente. Así que frases como hardly has he any chance to succeed, o sea, el casi no tiene ninguna oportunidad de tener éxito, o there came 3 men, o sea, allí vinieron 3 hombres, pueden sonar raras en inglés. Pero estas frases nos recuerdan cómo era el inglés en la antigüedad. Después el umlaut, un fenómeno en el que la vocal acentuada cambia cuando va seguida de una e y u otras vocales. El umlaut aparece con frecuencia en alemán,
haciendo que se utilicen vocales diferentes para el singular y el plural de una misma palabra, conjugando parte de los verbos de forma irregular, utilizando vocales diferentes para el comparativo y el superlativo de los adjetivos, o cambiando las vocales de adjetivos que derivan de sustantivos. Por ejemplo, Hand, Schloss, Fuß, Haus. que significan mano, castillo, pie y casa, respectivamente, se convierten en Hände, Schlösser, Füße, Häuser. en plural. Backen. Hornear se pronuncia Bäckst, bäckt. en la segunda y tercera persona del singular, Alt, jung, groß. que significan viejo, joven y grande, respectivamente, se convierten en Älter, jünger, größer. en el comparativo y Ältest, jüngest, größest. en el superlativo. Los adjetivos de Tag, Nord, Mond. que significan día, norte y boca, respectivamente, son. Täglich, nördlich, mündlich. De hecho, el umlaut también se observa en algunos sustantivos ingleses. Por ejemplo, las formas plurales de man, foot, tooth, mouse, goose. o sea, hombre, pie, diente, rata y ganso son. Men, feet, teeth, mice, geese. Y tales plurales irregulares fueron creados por el mismo umlaut que acabamos de ver. Los pueblos germánicos llevaban registros utilizando su propia escritura llamada runas. Estas letras, inspiradas en parte del alfabeto latino, fueron inventadas y utilizadas ampliamente en el mundo germánico desde la antigüedad hasta principios de la Edad Media, pero más tarde cayeron en desuso cuando el alfabeto latino empezó a utilizarse entre ellos, dando lugar a la imagen de escritura mágica. Muchos amantes de la fantasía habrán oído hablar de las runas, y su asociación con la magia se explica por el hecho de que la gente tiende a pensar que dichas letras se utilizaban para registrar alguna sabiduría perdida de las épocas remotas. El siguiente acontecimiento importante en la historia de la lengua inglesa es el asentamiento anglosajón en Inglaterra, que se calcula que tuvo lugar en el siglo V después de Cristo. Después de que el Imperio Romano Occidental abandonara Britania hacia el año 410, se trasladaron allí los anglos, los sajones y los jutos, que vivían en lo que hoy es el norte de Alemania y la península de Jutlandia, en Dinamarca, y expulsaron a los celtas nativos a Gales y a Escocia. Entonces empezó a hablarse una lengua germánica en parte de la isla de Gran Bretaña, donde antes se hablaban lenguas celtas y latín, y esta lengua germánica entre los siglos V y XI se llama inglés antiguo. Al desconectarse de otras lenguas germánicas occidentales de la Europa continental, comenzó su propio desarrollo, distinto del alemán o el holandés. Fue en esta época cuando el alemán experimentó la segunda mutación consonántica, que lo diferenció del inglés y el holandés. Específicamente, la P se convirtió en F o PF, por ejemplo, dormir y manzana son Sleep, y, apple, respectivamente en inglés, y Schlafen. y Apfel. en alemán. La T se convirtió en SS y TS, por ejemplo, comer y dos son eat, y two, en inglés y Essen. y Zwei. en alemán, respectivamente. La K se convirtió en J, por lo make, que significa hacer es. Machen. La D se convirtió en T, por lo que day, significa día, es. Tag. La TH sonora y sorda se convirtió en D, por lo que brother, hermano en inglés es. Brüder. Y think, pensar en inglés es. Denken. Así que presta atención a estas consonantes diferentes cuando estudies alemán. Además, desde la segunda mitad del periodo del inglés antiguo, alrededor del siglo IX, la parte oriental de Inglaterra estaba controlada por los vikingos, y esta zona pasó a conocerse como Danelaw. En esta región, algunas palabras del nórdico antiguo pasaron al inglés, y muchas han sobrevivido hasta en el inglés moderno, como both, cake, call, get, skin, skirt, take, they. Esto confiere al inglés moderno un carácter diferente del de otras lenguas germánicas occidentales, como el alemán y el holandés. El inglés antiguo era muy diferente del inglés moderno. En aquella época tenía pocas palabras extranjeras procedentes del latín y el griego, y en principio consistía exclusivamente en palabras germánicas. Por ejemplo, la palabra flor solía ser Blostma. que está conectada con la palabra inglesa moderna blossom, gente era, Lede. que ahora está obsoleta, y aire era, Luft. que está conectada con la palabra inglesa moderna. loft, Por otra parte, el alemán contemporáneo sigue utilizando las palabras. Blume, Leute, Luft. Además, la gramática de aquella época era tan compleja o más que la del alemán moderno. Los sustantivos se clasificaban en masculino, femenino y neutro, y tenían 4 casos básicos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y en algunos casos se utilizaba el instrumental.
Además, algunos tenían declinaciones fuertes y otros débiles con diferentes terminaciones. El plural de child, children, el plural de ox, oxen, el plural arcaico de brother, brethren, y otro plural arcaico de sister, sistren. se derivan de dicha declinación de be. Los pronombres de primera y segunda persona tenían la forma dual utilizada solo en el caso de dos personas, además de las formas singular y plural, pero los sustantivos comunes no tenían forma dual sino solo singular y plural. Los adjetivos sufrían cambios complejos en función del género, el caso y el número de los sustantivos correspondientes, y también tenían terminaciones diferentes según recibieran una declinación fuerte o débil. Los verbos, como en el alemán moderno, tenían modo indicativo, subjuntivo e imperativo, y debían conjugarse de varias formas en presente y pasado, respectivamente. A modo de comparación, he aquí las conjugaciones verbales en alemán moderno, que muestran que si bien las conjugaciones verbales del inglés antiguo son bastante similares a las del alemán moderno, el alemán distingue entre la segunda persona y el resto en plural, mientras que en inglés antiguo eran todas iguales. En la segunda parte te mostraremos la historia del inglés medio desde la conquista normanda en 1066 hasta el inglés moderno. No la pierdas.